Bueno, una vez más, bienvenidos a mi clase. Vamos a continuar con el tema de las consideraciones especiales en los deportistas. Recuerden que vamos a hablar de las consideraciones especiales en los deportistas infantil y adolescente, en las mujeres, que es el tema de este video. Vamos a hablar de las consideraciones especiales en las lesiones de las personas en situación de discapacidad, del deportista en situación de discapacidad. Vamos a hablar también de las consideraciones especiales en la población del adulto mayor, de los deportistas de deportes extremos y el deportista de alto rendimiento. Entonces, vamos a ir como chuleando cada población y lo vamos a ir teniendo en cuenta por grupos para unas exposiciones en las clases sincrónicas. Entonces, hoy vamos a hablar de la mujer deportista. Entonces, esa mujer deportista. Creo que había apagado el micrófono, entonces lo voy a volver a decir. La mujer deportista se distingue del hombre por todas las propiedades biomecánicas, fisiológicas y psicosociales exclusivas de su participación y del rendimiento deportivo. Esto es muy importante a tener en cuenta porque se deben distinguir como las condiciones por cada género. Listo. Entonces ya las mujeres cada vez más participan en más deportes, ¿cierto? Pero su tamaño corporal, su índice de masa corporal, su porcentaje de grasa, la fisiología, digamos, hay que caracterizar esas mujeres, ¿cierto? Las mujeres tenemos una predisposición especial o que nos caracteriza por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, digamos que en ese recorrer por el deporte, las mujeres nos demoramos un poquito menos que los hombres para hacer como el pico de desarrollo hormonal, en fuerza. Generalmente una mujer de 11 años es más fuerte que un niño, de 13 años es más fuerte que un niño de la misma edad, pero llega un punto en que se emparejan y ya los hombres empiezan como con un desarrollo de la fuerza superior al de las mujeres en algunos casos. Pero lo que sí es muy importante tener en cuenta es que según el género, el entrenamiento de la fuerza, la respuesta a ese entrenamiento de fuerza es distinto, queramos o no. La respuesta fisiológica es distinta, las cargas de entrenamiento de fuerza, velocidad y resistencia de los hombres a las mujeres. En el tema de la flexibilidad, las mujeres sí tendemos por biología a tener mayor desarrollo de la flexibilidad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, aclararlo, sobre todo, y lo digo por experiencia, he tenido pacientes que por biología son mujeres y fisiológicamente son mujeres, han tenido cambio de sexo y su apariencia son un hombre, se cambian el nombre legalmente, tienen nombre de hombre, sus condiciones biopsicosociales son de hombre, pero fisiológicamente en la mayoría de los casos siguen siendo mujeres para algunas condiciones y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso el tema del interrogatorio, la comprensión, la empatía son muy importantes cuando vamos a trabajar para otras personas, bueno, y caracterizar esa población, porque yo puedo tener un equipo con 15 mujeres, pero de esas 15 mujeres tengo estas y estas características especiales en esa población, entonces lo tengo que tener en cuenta. ¿Listo? Voy a pasar por acá la diapositiva. A ver, por acá. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta también? Que la mujer tiene unas condiciones, ¿cierto? Tiene unas condiciones del grado de actividad y preparación física antes del embarazo y durante el embarazo. Es tan importante este tema. Nosotros, no sé, creo que hay como un vacío, y lo digo por experiencia propia,
de esos consejos que podemos encontrar para las mujeres. Mira, si tú estás preparándote para un embarazo, hay que comprender algunas contraindicaciones que son relativas, otras contraindicaciones que son absolutas. El nivel de preparación física y de actividad física durante el embarazo es determinante principalmente para esa participación en los diferentes deportes. Yo sé y hay muchas recomendaciones con respecto al ejercicio y que se ha ido evolucionando en las últimas décadas, pero es tan importante tener en cuenta que esas 12 primeras semanas del embarazo, el entrenamiento eh, debe tener una, unas indicaciones muy particulares y son individualizadas. O sea, ese entrenamiento, el tema del control de la frecuencia cardíaca, todo lo que tiene que ver con la prueba de esfuerzo, la percepción del esfuerzo de la madre gestante, todo lo que es la percepción del esfuerzo, como los síntomas de fatiga, dolor, eh, el rendimiento aquí empieza a pasar como a otro plano, porque el agotamiento, el sobreentrenamiento, una actividad cardíaca inusual, empiezan como todos esos cambios y adaptaciones hormonales, son muy importantes y hay un elevado riesgo, no solo de perder el bebé, sino que también hay un elevado riesgo de tener una enfermedad sistémica a causa de un sobreesfuerzo durante el entrenamiento, durante el embarazo. O sea, entrenamiento excesivo durante el embarazo. Y ese excesivo para algunas mamás puede ser caminar 30 minutos, para otras puede ser hacer una ruta en bicicleta de 70 kilómetros. O sea, cada caso es único y es algo individual, y que todo el ejercicio de las embarazadas debe ser bajo supervisión médica, debe tener incluso en casa un pulso oxímetro, un tensiómetro, un glucómetro, hacer un entrenamiento a todas las personas que están a su alrededor, porque levantar unas bolsas para unas mamás puede ser lo más fácil del mundo porque están acostumbradas a levantar pesas, o incluso para esas que levantan pesas, una vez empiezan el embarazo, ellas son unas mujeres distintas. O sea, cuando las mujeres comenzamos el embarazo, empezamos a ser una nueva mujer. Entonces, no nos confiemos de que el entrenamiento que la actividad física y el entrenamiento para una mujer que es deportista es normal, que puedo hacer muchas cosas común y corriente. No, cuando empiezas a hacer un proceso de gestación, eres otra mujer, entonces ahí hay que tener unas indicaciones muy específicas y empezar a incorporar el ejercicio paulatinamente a partir de la semana 12. A partir de la semana 12 no va a pasar nada, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar en no hacer actividad durante esas 12 primeras semanas es que vas a preparar tu cuerpo para una nueva vida. Eso sí es lo que va a pasar. Hay otras lesiones que aparecen en esa mujer deportista que son muy comunes, que son las lesiones de hombro, las lesiones de codo, un pinzamiento anterior de hombro, por ejemplo, una tendinitis del manguito rotador, una epicondilitis. Son lesiones que se presentan en las mujeres con mayor incidencia con respecto a los deportistas de el dolor bajo de espalda generalmente se relaciona por el aumento de la curvatura lordótica lumbar, y ese dolor bajo de espalda tiene que ver mucho con la disposición incluso de nuestras caderas, de nuestras rodillas. Las mujeres tenemos unas condiciones previas, ¿sí? Y debemos, entonces, en este momento, la idea con este video es como dar el panorama. O sea, estas son las condiciones de las mujeres. Entonces, para combatir un dolor bajo de espalda, que puede ser simplemente por una debilidad abdominal, una debilidad de los músculos paravertebrales, una debilidad general de los
grupos musculares del centro del cuerpo, también puede ser por una espondilosis, también puede ser por una espondilolistesis, entonces debemos tenerlo en cuenta y ir revisando cada una de estas diagnósticos que les estoy colocando acá. Como les mencionaba, la cadera y la pelvis tienen una relación. Ya sabemos que en el embarazo, previo al embarazo hay una disposición. Durante el embarazo, estas caderas y esta pelvis se modifican para preparar el parto y que esto puede sufrir, puede tener unas consecuencias. Las consecuencias pueden ser una pubalgia, las consecuencias pueden ser un pisamiento de cadera, las consecuencias pueden ser incluso una luxación de la cadera. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con una mujer, porque la mujer tiene entonces una disposición especial en su cadera y su pelvis distinta a la del deportista masculino, porque esa mujer viene diseñada para alojar ahí la vida de su bebé durante 9 meses. Y cuando está embarazada o cuando termina el proceso del embarazo, entonces esa cadera y esa pelvis tienen una disposición, quieren volver al lugar donde estaban, ahí es donde prevalece el dolor bajo de espalda y los problemas de la cadera y de la pelvis. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también en las deportistas mujeres. Otra articulación que lo mismo que los niños se tiene una predisposición y es la articulación de la rodilla. Entonces ya sabemos que la articulación de la rodilla es una bisagra y que tiene los movimientos de flexión y extensión. Pero las mujeres, vuelve y juega, y lo he repetido yo creo que en todos los videos, tenemos una disposición de tener una cadera, eh, una rodilla que siempre está en valgo, una cadera que siempre está en varo, que va a aumentar las posibilidades de dolor anterior de rodilla, un síndrome femororotuliano, y que ese síndrome femororotuliano va a estar asociado también al tipo de pie, al tipo de calzado que usa esa deportista. Entonces, muchas veces las mujeres combinamos la ropa o el estilo de vida del deporte con una vida ejecutiva. Entonces tenemos unas mujeres que usan tacones altos, muy altos, y que usan zapatilla deportiva, ¿cierto? Entonces buscar que en esa cotidianidad tenga el tipo de zapato adecuado para su vida laboral o social y que use el tipo de zapato adecuado para su vida deportiva es una combinación bastante exigente, pero que se puede presentar, que lo debemos tener en cuenta. Lo mismo que la lesión del ligamento cruzado anterior. De hecho, la FIFA diseñó desde el 2008 o publicó, porque lo viene diseñando desde muchos años atrás, y eso lo vimos en la unidad de prevención de lesiones, unos programas específicos de prevención de lesiones para evitar o disminuir la lesión del ligamento cruzado anterior, especialmente en las mujeres futbolistas, en las mujeres de baloncesto y o balonmano y mujeres que hacen trabajo de gimnasio. Ese programa también a la par para los jugadores de fútbol, pero hicieron una salvedad específica para las mujeres. Entonces las mujeres tenemos tendencia a la mala alineación de la rótula, todo el desarrollo del síndrome femoorrotuliano, a los esguinces, en general, el esguince lateral de tobillo, esguince medial de la rodilla, esguinces incluso en la articulación de la muñeca, a lesiones del cartílago y a la presencia de cuerpos libres o cuerpos extraños en nuestras articulaciones por esas lesiones condrales. Entonces, mucho cuidado con la ejecución adecuada de los ejercicios. O sea, eso va a garantizar que esas mujeres que tenemos tantos factores de riesgo para sufrir una lesión, si empezamos desde temprana edad o una detección temprana de la diferencia de las mujeres, sus cualidades, sus características físicas, biológicas, biomecánicas, psicológicas, emocionales, sociales, incluso laborales. Entonces van, porque el deporte como tal va a ser el mismo, ¿cierto? El fútbol en las mujeres y en los hombres es exactamente el mismo, las mismas reglas, el mismo balón, cambia un poquito como
incluso el tiempo es igual, pero en algunas categorías se modifica. El bicicross en las mujeres y en los hombres es el mismo, el rugby en los hombres y las mujeres es el mismo balón, las mismas dimensiones. O sea, los esfuerzos específicos del deporte son, si no son iguales, son muy similares, pero sí o sí, por más que las mujeres queramos tener unas condiciones distintas, no, nosotras las mujeres tenemos unas condiciones especiales que debemos tener en cuenta. Ustedes como entrenadores, ustedes como profesionales en la educación física, nosotros como fisioterapeutas que debemos tener en cuenta esas cualidades especiales de las mujeres para poder generar unas cargas, porque las respuestas de esas cargas van a ser distintas en las mujeres. Y debemos tener en cuenta esas condiciones especiales en cadera y pelvis, que recuerden que una lesión en una articulación siempre va a involucrar una articulación por encima y una articulación por debajo. Entonces, si yo me ocupo de la cadera y la pelvis, siempre voy a tener en cuenta todo lo que es la zona lumbar y todo lo que es la rodilla. Entonces, si hay un problema en la rodilla, yo siempre tengo que tener en cuenta la cadera y el tobillo, y así pues vamos como interrelacionando todas las articulaciones. Entonces, espero que este recorrido tipo brochazo por las consideraciones especiales de la mujer deportista, pues les haya ilustrado todo lo que hay para hacer con nosotras las mujeres. Entonces nos vemos en el próximo video y espero que hayan tomado nota y que empiecen a hacer la lectura previa antes de los encuentros sincrónicos de estos temas.